Bueno, buen día, ¿cómo están? Eh, Espero que estén bien. Vamos arrancando con la clase. Eh, la lógica es exactamente la misma. Preparé un Power eh, con ciertos ejes a trabajar y la modalidad, ustedes la conocen, ¿sí? Eh, es una tercera instancia de esta pandemia mundial. Seguimos con esta perspectiva de análisis de la geografía del coronavirus y qué tiene la geografía para decir, ¿sí? Esta vez vamos a trabajar a través de lo que se llama la neogeografía web 2.0 y la geolocalización. Bueno, la modalidad la vienen conociendo porque vengo presentando estos videos, se trabaja en ejes, cada eje tiene sus conceptos a desarrollar y las preguntas dentro de cada eje, ¿sí?, que sirven como orientación en el desarrollo del contenido. Son dos ejes donde se va a intentar hacer un abordaje de esta pandemia mundial y qué tiene la geografía para decir, para explicar, para analizar, para debatir sobre lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Casi ficticio, distópico, que paraliza, ¿no? Bueno, el primer eje, plantea un concepto contemporáneo, capitalismo digital. En uno de los videos anteriores ya trabajamos lo que es el capitalismo, ¿sí? Hay poco tiempo porque la aplicación se corta. Revisen, vean los videos anteriores para si existe cierta continuidad, digamos, ¿no? Hay una línea de continuidad entre los videos. El capitalismo digital es un sistema económico, financiero, tecnológico digitalizado, ¿sí? Acá el protagonismo mundial en la actualidad, en la cotidianidad, tiene que ver con el paradigma tecnológico, ¿sí? Entonces, el capitalismo digital está atravesado por este paradigma tecnológico, pero ¿quién maneja este paradigma tecnológico? Está en manos de las multinacionales y del establishment mundial, que es un pequeño grupo de acreedores, de inversores, ¿eh? que, que son los dueños de las multinacionales, ¿sí? Este concepto lo trabaja Ignacio Ramonet, ¿sí?, en su libro El Imperio de la Vigilancia. Las bibliografías que voy insertando, las imágenes de las tapas de los libros, sirven para que ustedes vayan, busquen el autor, lean, profundicen, digamos, los temas, ¿sí? Decíamos entonces que el capitalismo digital atraviesa, interpela el mundo, digamos, a través de lo que sería de la tecnología, las innovaciones tecnológicas, ¿sí? Las imágenes van a acompañar un poco lo que voy explicando. En este contexto de pandemia mundial, donde millones de personas están confinadas en cuarentenas obligatorias, si bien en algunos países hay cierta flexibilidad de las cuarentenas, igual, lamentablemente, está resurgiendo la cantidad de casos y de infectados, entonces se está volviendo a distintas fases. Este tema no está resuelto y según los especialistas va a demorar mucho resolverse. Frente a este contexto mundial, ¿sí?, ¿quién son los ganadores? Podríamos decir, las multinacionales digitales. Son las que tienen el protagonismo a través de dispositivos móviles, a través de aplicaciones, plataformas, ¿sí? Son las que de alguna manera hoy cumplen un papel hegemónico en el mundo, ¿sí?
no solo para una cuestión de distracción, diversión, de ver algunas series, sí, o las cuestiones de las redes sociales, sino también a través de lo que se conoce hoy como el teletrabajo, ¿sí? Y también a través hoy fundamentalmente, aunque es de una manera muy desigual, pero se intenta de llegar eh, a dar ciertos tipos de, me cuesta decir clases, pero ciertos tipos de actividades, ¿no? Las clases son otra cosa. Entonces la educación fue interpelada por esta pandemia y terminamos recurriendo a este capitalismo digital, donde las multinacionales son las que tienen el protagonismo, ¿no? Son dueños de la tecnología y de los dispositivos, ¿sí? Eh, las multinacionales están en manos de lo que se conoce el establishment mundial, que es un pequeño grupo economista, banquero, financiero, ¿sí? Y que realmente la mayoría la estamos pasando mal, desde un punto de vista económico, ellos no la están pasando nada mal. Bueno, continuamos. En el primer eje también se plantea cómo este capital digital se materializa en el espacio geográfico. Todos los temas que se va a tratar en este Power expositivo, intento interrelacionarlo con un análisis espacial y ustedes tienen que hacer ese esfuerzo, las dudas, las preguntas en el chat, pero ese es el objetivo, ¿no? Que tiene la geografía para analizar en este contexto mundial. Entonces, el capital digital, ¿cómo se materializa en el espacio geográfico? Es una pregunta que este geógrafo, David Garvey, que es un geógrafo de Estados Unidos, muy reconocido, de una orientación marxista, desde la geografía, en sus libros hace todo un abordaje de esto, cómo el capital digital y el capitalismo propiamente dicho se materializan en el espacio. Este es un libro interesante, Ciudades Rebeldes, ¿sí? Garvey elabora una tesis que le llama el desarrollo geográfico desigual. En esta tesis trata de explicar la omnipresencia del capital, hoy con mucha mayor fuerza, digamos, una cuestión tecnológica, y que inexorablemente va imponiendo la lógica mercantilista en todo el planeta, y como resultado va generando terribles desigualdades entre los países, entre los espacios geográficos, ¿sí? Porque también existen ciertas desigualdades dentro de un mismo espacio geográfico local. Si querés, podemos analizar las diferencias espaciales de accesibilidad y servicio de Yerba Buena en Tucumán con lo que sería la zona de la banda Río Salí, la costanera, ¿sí? Entonces, esta tesis de Garvey, que le llama Desarrollo Geográfico Desigual, intenta explicitar, digamos, esas desigualdades que genera el capital, que se acrecenta con el capital digital, ¿no? Bueno, entonces él habla que existen espacios geográficos dominantes, en la primera imagen, ¿sí? Donde se concentra el poder económico, financieros y las innovaciones tecnológicas, científicas, ¿sí? Por lo general aparecen los libros como ciudades globales, ¿sí? Este sería el espacio geográfico dominante, y en la segunda imagen el concepto que él utiliza, espacio dominados, barras saqueados, son espacios saqueados, porque para que exista este espacio dominante necesita obtener la materia prima, y no lo hace de una manera muy amable,
tenemos el caso de Bolivia, la intervención militar, organizada, operada por Estados Unidos, ¿sí? Hoy el litio que Bolivia posee es una reserva de un recurso estratégico tecnológico, ¿no? Las baterías de los celulares necesitan de este mineral para que conserve su energía. Entonces, es uno de los tantos ejemplos, el petróleo, el litio, el coltán. Entonces, en estos espacios dominados o saqueados que llama el autor, no solo se produce el saqueo de los recursos, sino también una fuerte contaminación ambiental y precarización de mano de obra. Entonces, la tesis de David Garvey plantea el desarrollo geográfico desigual. Y esto es un ejemplo, una aproximación, digamos, de su tesis, más o menos intento aclarar lo que sería esto del desarrollo geográfico desigual, ¿sí? Esto se acrecenta con el capital digital. La tecnología que existe en los espacios geográficos dominantes no la existe ni por casualidad en los espacios dominados, ¿sí? Nosotros, si pensamos desde la educación, hay escuelas que no tienen los servicios básicos. Yo trabajo en la escuela donde casi nunca hay agua, internet, olvídate. Bueno, es para pensar un poco la tesis de este geógrafo. Interesante. Continuamos. En el primer eje también se hace un análisis de los espacios tangibles e intangibles, ¿sí? Acá tenemos que preguntarnos qué estudia la geografía, ¿no? Ustedes ya con un recorrido ya de varios años en la escuela, por ahí tienen alguna noción, pero igual lo vamos a explicar rápido. Estudia las interrelaciones entre la sociedad y el espacio en que vive, ¿sí? A veces a mí, cuando me preguntan, profe, ¿qué sos de geografía? Y me dicen, bueno, yo sé mucho porque yo me sé todas las capitales, y eso me genera un poco hasta de gracia, porque la geografía no es saberse todas las capitales, ¿sí? O saberse cuál es el pico más alto de la Argentina, que es el Aconcagua, bueno, pero son datos, esos datos poco sirven, porque la geografía no estudia datos, estudia la interrelación entre la sociedad y el espacio en que vive, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera el nevado de determinados picos montañosos se va a beneficiar o a perjudiciar a las sociedades que viven en ese entorno? Ese es el estudio de la geografía, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, le presento acá un filósofo, Bauman, ¿sí? Bauman hace todo un estudio de los tiempos líquidos en su libro. ¿Qué es esto? Él hace una diferenciación de un paso de una sociedad rígida, fordista, una sociedad flexible, taoísmo. Ahora han escuchado estos conceptos en historia o en otras áreas, que se habla que se pasa del fordismo, de un modo de producción fordista, a un modo de producción toyotista, taoísta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay un paso de una sociedad rígida, ¿sí? a una sociedad más líquida, más flexible, en cierto modo. Si pensadores como Bauman nos están diciendo que la sociedad son dinámica y cambiante, nosotros que intentamos hacer un estudio de la geografía, tenemos que tener en cuenta que las sociedades son dinámicas y cambiantes. Por eso lo traigo a Bauman, por eso lo cito. Entonces, la geografía se tiene que comenzar a preguntar qué son los espacios intangibles, los espacios virtuales. Y acá tenemos un geógrafo español, este geógrafo Horacio Capel, ¿sí?
en su artículo de Geocrítica, hace todo un abordaje a lo que estoy diciendo. En realidad saco todo lo que dice él, ¿sí? Él ya en el 2010 aproximadamente hacía un planteo con este título, ¿no? Geografía del tercer milenio, neogeografía web 2.0. Esto es todo un debate dentro de la comunidad de los geógrafos y de los pensadores. Todos tienen opiniones distintas. Entonces, este geógrafo Capel analiza que la sociedad cambió, que es dinámica, que es flexible, que es líquida, la modernidad líquida, y que uno de los factores que lleva a este cambio son las innovaciones tecnológicas. Él habla de la revolución del software. Mi intervención acá con esto es muy básica. Seguramente si consultan algún profe de tecnología va a profundizar sobre el tema. Esta revolución, lo que yo entiendo de software, es el paso de la web 1.0 a la web 2.0, una de las tantas características de análisis que podemos diferenciar de este paso, que en la web 2.0 se da una comunicación bidireccional, o sea, existe un intercambio en la comunicación, que no existía en la web 0. A partir de ahí nace lo que se conocen las redes sociales, Facebook, ¿sí? El Twitter y otras más. A partir de este intercambio de comunicación, también nacen plataformas virtuales donde se puede utilizar el Google Earth, se puede trabajar la geografía urbana a través de eso. Classroom, Zoom y miles de aplicaciones más que nos van a generar otro tipo de vínculo, ¿sí? Existe también el teletrabajo, Rappi o el pedido ya. Entonces, todo este cúmulo de innovación, porque es algo nuevo, se llama espacio intangible, espacio virtual. ¿Qué dice Horacio Capel? Que la geografía tiene que tener en cuenta este espacio intangible y virtual para trabajar, para explicar, porque dentro de este espacio no es armónico, ¿no? Hay intereses antagónicos, ¿sí? Entre la persona que los consume, entre los habitantes que los consume. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿sí? Si bien las multinacionales son dueñas de sus aplicaciones, lo que trabajan son, por lo general, lamentablemente, muy jóvenes, ¿sí? Y hay intereses antagónicos. Hubo hace muy poco un paro, ¿sí? A nivel internacional de los chicos y de las chicas que trabajan por la precarización que sufren con su sueldo y con su forma de trabajar. Entonces, volvamos, si la geografía estudia la interrelación entre la sociedad y el espacio en que vive, Horacio Capel dice que estos temas la geografía también tiene que abordar, ¿sí? Porque la geografía no se puede quedar solamente con los estudios de los espacios tangibles. ¿Cuáles son los espacios tangibles? Los espacios que todos conocemos, el espacio urbano, la montaña, el río, el espacio rural, esos son espacios tangibles, ¿sí? Lo que se ve, lo que están ahí. Y los espacios intangibles son los espacios virtuales. Hoy se habla hasta la nube, ¿no? Guardaste las cosas en la nube y hay un espacio ahí desconocido para la ciencia geográfica que, según Horacio Capel, hay que abordar, hay que trabajar, ¿sí? Bueno, continuamos. Entramos al segundo eje. En el segundo eje, ¿sí? Vamos a trabajar lo que se conoce la geolocalización social. La geolocalización social
Big Data y mapas geográficos. La geolocalización social es una herramienta antigua para geografía, ¿sí? Se utiliza para los geógrafos para situar personas, objetos, industria, lugar, alguna entidad dentro del espacio, y se lo utiliza en ese trabajo. Un papel fundamental son las coordenadas geográficas, ¿sí? Los geógrafos ya la venían usando, pero ¿qué pasó? Con las innovaciones tecnológicas, este trabajo fue totalmente interpelado, ¿sí? Totalmente interpelado porque las innovaciones tecnológicas no solo aceleran el trabajo, sino que lo actualizan constantemente y nacen lo que se conocen los mapas virtuales, que antes eso no existía. Entonces, dentro de esta geolocalización, ¿sí? Existe hoy una interrelación entre el espacio físico tangible y el espacio intangible virtual. Acá le traigo otro filósofo, Wilhelm Champ, que en su libro Psicopolítica hace todo un análisis de los datos, porque Big Data significa grandes datos, gran cantidad de datos. Wilhelm Champ es uno de los filósofos que, para mí, particular forma de ver, hace un trabajo profundo de lo que es el Big Data. Pueden existir otros autores, pero a mí me gustó el coreano, es un coreano, ¿sí? Que trabaja el Big Data. Básicamente, el que dice que se establece categoría de análisis a través de los algoritmos matemáticos y a través de un análisis exhaustivo, profundo, del uso de páginas, de plataformas y aplicaciones, emoticón y GPS, son los que te van a brindar ciertos formatos posibles de comportamientos sociales. Lo digo de otra manera. La utilización de los datos a través de plataformas, de aplicaciones, ¿sí? Que cotidianamente nosotros usamos. Existe como un historial del uso de determinada plataforma y aplicaciones. Existe un historial donde la utilización de emoticones y del GPS. Ese uso cotidiano no es que desaparece, ¿sí? Detrás de ese imaginario que nosotros pensamos que desaparece, hay ciertos formatos, hay gente trabajando, buscando cierta similitud, ¿sí? De esos datos, y a partir de esos datos se crean, se construyen formatos posibles de comportamientos sociales. Por ejemplo, concretamente, la cotidianidad de cómo vivo en la semana. Si voy 3 veces al gym y me comunico a través de las redes sociales con un amigo, me estoy yendo al gym, estoy en tal lugar, si uso alguna plataforma virtual, Zoom, si estoy usando la búsqueda de páginas, las aplicaciones, toda esa información es analizada, ¿sí? Es estudiada, y se puede construir posibles esquemas de comportamientos, ¿sí? O sea, existe una posibilidad de error, pero se puede predecir que yo tal día y tal horario estoy en tal lugar, ¿sí? Tal día pasé por determinada calle, avenida, ¿sí? Eso es lo que dice Byung-Chul Chan, que esta utilización de datos, ¿sí? Puede llegar a construir formatos de comportamientos sociales habituales, ¿sí? Bueno, las dudas las escriben en el chat, ¿sí? Las charlamos ahí.
Bueno, esta cantidad de datos, ¿sí? Esta cantidad de datos, ¿cómo se relaciona este Big Data? ¿Cómo se relaciona esto que acabo de explicar con la geografía y con los mapas? Bueno, esta cantidad de datos da lugar a la proliferación de nuevos mapas, que son los mapas virtuales, ¿sí? Insisto, hace 20 años atrás no existía un mapa virtual. Entonces, ¿de dónde se saca la información para trabajar, para construir estos mapas virtuales? Del Big Data, ¿sí? Del registro y del análisis histórico que explicaba recién Byung-Chul Chan, ¿no? Entonces, a partir de acá proliferan mapas virtuales creados por empresas privadas, ya sea para inversión empresarial o para venta comercial. Por ejemplo, cuando se instala Jumbo o Carrefour en Tucumán, hacen todo un estudio espacial, ¿no? Worma, Easy, ¿sí? Un estudio espacial donde se construyen estos mapas virtuales y se estudia no solo el nivel económico-social de dónde se va a instalar, ¿sí? No sé si lo dije, pero lo repito, se instala en Yerbabuena y no en otras partes, porque tienen en cuenta ese análisis espacial. La accesibilidad, ¿no? La avenida Mate de Luna es una de las avenidas que se puede circular con mayor velocidad, es una de las más anchas. Entonces tienen en cuenta esto también, la accesibilidad, los servicios. Entonces estas empresas privadas utilizan el Big Data y construyen sus mapas virtuales, analizan de una manera empresarial y comercial los beneficios. También lo hacen los estados últimamente, se van construyendo mapas virtuales con una cuestión orientada a la vigilancia. Vamos a volver con esto en la última parte, vamos a trabajar lo que se conoce como la geocibervigilancia, ¿sí? Los ciudadanos, se da más que nada en los países desarrollados, construye sus propios mapas, construye sus itinerarios. En Estados Unidos existe una muy conocida que es la OpenStreetMap, que fue construida, es modificada, es flexible con los aportes de los ciudadanos, ¿sí? Se la usa también en esta construcción de mapas virtuales en lo que sería en el deporte, los bikers, por ejemplo, muy en Europa, pero también se está dando en Córdoba, creo que en Tucumán hay un intento de mapas en 2 ruedas, donde se crean ciertos mapas virtuales, itinerarios de seguridad y también de recorridos, ¿sí? El senderismo también lo está usando, entonces proliferan los mapas virtuales, no solo en el deporte, sino también, por ejemplo, en la creación de Rebus en Tucumán, o Tucubondi, que tiene que ver como un servicio, ¿no? De viaje, ¿no? En el colectivo, ¿sí? Se ve clarito el uso del espacio urbano, ¿sí? De las calles, el tiempo, el lugar, la circulación, la cantidad. Bueno, no sé si todavía sigue funcionando, pero se explicita, queda claro cómo la geografía y el espacio virtual y el Big Data, lo que vengo explicando, ¿sí? Tienen íntima relación. Insisto que Horacio Capel plantea que la ciencia geográfica tiene que comenzar a trabajar con estos temas porque forman parte de lo que se conoce el espacio virtual, el espacio intangible. Bueno, continuamos. Bueno, dentro de la geolocalización surgió hace un tiempo ya lo que se conoce las Smart City, ¿sí? Smart City, ustedes ya lo habrán traducido, ciudades inteligentes, atravesada por el estudio
espacial y por la tecnología. ¿Sí? Básicamente esos son los pilares. El espacio urbano, la tecnología, ¿sí? En búsqueda de resolver actividades empresariales, actividades sociales, y tienen en cuenta acá una cuestión ambiental, ¿no? Esto es un resumen, esto se lo puede googlear y se puede profundizar, ¿sí? Bueno, la imagen viene a ilustrar esto, como las llamadas ciudades inteligentes tienen una fuerte presencia de la tecnología, donde se intenta que la cotidianidad sea un poco más agradable, ¿sí? Acá le muestro esta imagen donde hace un análisis de cómo a través de la tecnología se busca resolver ciertas cuestiones de los habitantes y de las empresas en la ciudad. Por ejemplo, la farola que se ve al costado no es solo una farola de iluminación, y tampoco no es una farola de iluminación tradicional que se conoce. La iluminación está basada primero en la seguridad y en la sostenibilidad ambiental. La intensidad de luz se baja cuando no hay circulación de habitantes, y cuando pasa un habitante, un ciudadano cerca, se intensifica, ¿sí? Entonces hay ahí como una cuestión de ahorro de energía, ¿no? Toda farola, esto sucede mucho en los países desarrollados, que tienen red Wi-Fi, que está plenamente conectado a los ciudadanos, ¿sí? El ciudadano, a través de esa conexión, puede averiguar cuánta cantidad de gente tiene afuera en el banco, o puede averiguar, digamos, el horario del transporte público, ¿sí? Va resolviendo cotidianidades, ¿sí? Bueno, para la circulación de los autos también, los autos en búsqueda de generar menos contaminación ambiental, pueden averiguar en qué lugar hay disponibilidad de estacionamiento, ¿sí? Y no perder tiempo dando vuelta en la ciudad. Bueno, es interesante, digamos, cómo lo va planteando. Los sextos de basura también tienen una información en control de llenado, de la temperatura, de la humedad que existe dentro del cesto de basura, ¿sí? De esto se trata las Smart Cities. Las Smart Cities, ciudades inteligentes, donde trata de resolver la cotidianidad de un sector de la sociedad, ¿sí? Porque si decimos lo innovador y lo seductor que es esto, tenemos que hablar también del lado B de las tecnologías. Esto no resuelve la desigualdad. Esto ni siquiera resuelve la inseguridad, porque me van a decir, bueno, pero está bien que se ilumine, que grabe, porque la farola también tiene un reconocimiento facial, millones de fotos se toman, ¿sí? Se le envía a la policía, pero en realidad no está resolviendo la inseguridad, ¿sí? La inseguridad tiene que ver con la desigualdad. Si existe desigualdad, la inseguridad no se resuelve. Entonces, para un sector puede ser seductor, para un sector de la población puede ser seductor esto, ¿sí? Pero para gran parte de la sociedad no resuelve las inseguridades, insisto.
En la ciudad de Buenos Aires se intentó esto, se está intentando, pero en la misma ciudad, donde tenés todos estos servicios, tenés Villa Miseria donde no hay agua. Entonces, la desigualdad es fundamental de resolver para después pasar a lo que sería la inseguridad. Bueno, esto es totalmente debatible, ¿no? Yo expongo lo que pienso, se lo puede debatir, se puede escribir en el chat y lo podemos charlar, ¿sí? Interesante escuchar sus opiniones. Bueno, seguimos. Les decía que hace un rato que existen mapas estatales con una orientación de vigilancia estatal, un poco lo que estaba diciendo recién, cámaras instaladas de una manera estratégica en el espacio y en lugares, ¿sí? Donde el objetivo es sacar miles de fotografías y de filmar, ¿sí? Para hacer reconocimiento facial. Acá el Estado tiene un conocimiento estratégico del espacio, ¿sí? Por eso la geografía es un conocimiento estratégico. Entonces la geocibervigilancia es una combinación de esto, de cámara, de filmación y fotografías, ¿sí? En el espacio, y también una combinación con la geolocalización espacial, ¿sí? Con los mapas virtuales, con el Google Maps, con el GPS, de cualquier teléfono móvil lo tiene, y con las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Porque también se utiliza la geolocalización en las redes sociales. Cuando estamos tomando unos mates en un parque, invitamos a un amigo, una amiga, venite y mandame la ubicación, y estamos usando la geolocalización. Entonces, esa combinación de geolocalización con la filmación y la fotografía lleva un análisis exhaustivo de imágenes, de datos, ¿sí? De localización espacial, y le brinda al Estado una información de desplazamiento y de hábitos de los ciudadanos. Es totalmente peligroso porque queda entre miles de comillas la libertad, ¿sí? Del ciudadano. Este control y esta vigilancia preocupa, ¿sí? Que se acrecentó con lo que sería con el COVID-19, donde en países de Oriente como Singapur y Vietnam, por ejemplo, se exigía que se prenda el GPS de los teléfonos y se obtenía información privada, ¿no? Es todo un debate. Si realmente la tecnología va a solucionar, si bien hay avances, digamos, con la tecnología en tratar de frenar el COVID-19, ¿sí? En lo que sería en localizar la cantidad de infectados o localizar los contactos con quien compartió el infectado. Pero esos datos de privacidad son invadidos, ¿sí? Por estas empresas. Entonces, todo un debate, esta geocibervigilancia, ¿sí? Si realmente está solucionando. Hay un artículo que no lo puse acá, pero un artículo que dice geocibervigilancia versus máquina de coser, jabón y distanciamiento social. ¿Por qué? Porque la tecnología, si bien localiza, ¿sí? Filma, saca fotos, pero no resuelve en realidad lo que plantea el autor, Ignacio Ramodet, lo que te va a ayudar, lo que te va a salvar concretamente es el distanciamiento, el barbijo, por eso la máquina de coser, el barbijo, ¿sí? Y el jabón, lavarse las manos. En realidad la tecnología eh, es ambigua, es ambigua. ¿Sí? Y estamos brindando información privada que
puede ser utilizada de 1000 maneras. Bueno, es otro tema para debatir. En realidad, el Power es para debatirlo, para charlarlo, ¿sí? O sea, es interesante que ustedes pongan lo que piensen, lo que piensan. Bueno, acá le dejo la actividad, ¿sí? Rápido. Le digo que la actividad es una construcción, elaboren un texto de 15 renglones y que utilicen estas palabras para esa elaboración. Pueden usar imágenes, pueden usar videos y pueden hacer también un Power y explicarlo. Bueno, espero que estén bien, ¿sí? Cuídense, por dudas se escriben. Hasta luego.